Bueno, chicos, entonces, buenas noches nuevamente para todos. Espero que se encuentren muy bien, ¿no? Eh, Bienvenidos a otra sesión más, ¿no? De la materia comportamiento del consumidor, ¿ya? Entonces, chicos, el día de hoy vamos a completar, vamos a continuar la unidad número 6, que era neuromarketing, y vamos a ver todavía este punto que era el targeting y el posicionamiento, ¿no? Entonces, dentro de este punto estábamos viendo tal vez las contribuciones más importantes que se ha dado a través del estudio del neuromarketing, ¿no? Entonces, eso simplemente para recordar, chicos, les decía a un principio que el neuromarketing es una ciencia que se ha creado más o menos a principios del año 2000, que bueno, trata de relacionar cómo es la interacción o el comportamiento de nuestro cerebro ante los estímulos que nosotros hacemos mediante las actividades de marketing, ¿no? Generalmente la publicidad, la promoción, ¿no? Entonces todo ese vínculo tenía, ¿no? Deben recordar, ¿no? Entonces, veíamos primeramente la clasificación general, ¿no? Del neuromarketing, que era el auditivo, el visual y el kinestético, ¿no? Que si bien nos recuerdan, el kinestético era el tipo de neuromarketing que trata de englobar lo que nosotros percibimos con los sentidos del tacto, del olfato y del gusto, ¿no? Ahí simplemente para recordar, ¿no? Y bueno, habíamos visto la anterior semana, chicos, si se recuerdan bien, el punto de lo que es las neuroventas, ¿no? Y en la parte de las neuroventas les mencionaba los 11 botones de activación, ¿no? Para poder realizar, ¿no? Lo que es una buena neuroventa, ¿no? O cómo poder mejorar esta parte, ¿no? Que son las ventas gracias a lo que el neuromarketing ha ido desarrollando, ¿no? Con estos 11 botones donde les iba mencionando en qué consistía cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, les decía de la pertenencia, ¿no? Simplemente para recordar uno, ¿no? Les decía que este aspecto tenía que ver en que, bueno, a través de las ventas nosotros tratamos de que los consumidores se sientan parte de algo, ¿no? Entonces, con eso en mente, entonces puede crear un vínculo ahí para poder mejorar esta parte de las ventas, ¿no? Más o menos iba por ahí, ¿no? Y bueno, les mencionaba algunos ejemplos, ¿no? Les mencionaba de de cómo nuestro cerebro va vinculando todos estos aspectos. Les mencionaba el caso del Lados Panda, ¿no? Que ha pasado hace algunos años. Y bueno, luego hemos quedado en la parte de lo que es la neurocomunicación y la neuropublicidad, ¿no? Que les decía que uno es cómo vamos a estructurar un determinado mensaje y el otro es cómo vamos a transmitir un mensaje, ¿no? Y para ello les he hablado de los 4 filtros que se utilizan dentro del neuromarketing, ¿no? Para estos 2 neuros, que es la neurocomunicación y la neuropublicidad, ¿no? Entonces ahí habíamos quedado, ¿no? Les decía que era el emocional, el histórico, el filtro del futuro y el filtro social, ¿no? 4 aspectos para poder estructurar un mensaje y para poder transmitirlos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces ahí les mencionaba eso. Y bueno, teníamos que terminar hablando de este punto en cuestión, chicos, del targeting y posicionamiento, hablando de lo que es el neurobranding y la neuroleyenda, ¿ya? Entonces, si no me equivoco, ya les había mencionado su concepto de cada uno de estos, ¿ya? Pero lo vamos a volver a retomar para que, bueno, lo tengan un poco más claro ese aspecto, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablábamos del neurobranding, chicos, les decía, ¿no? El branding, si recuerdan bien, solo era lo que es la gestión de la marca, ¿no? De la imagen que la organización puede crear alrededor de sí o alrededor de un producto, ¿no? Dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, el neurobranding como una aplicación o tal vez un vínculo más que trata de buscar, ¿no? Dentro de lo que hace el neuromarketing, hay una disculpa por esa parte, les decía que, bueno, el neurobranding trata de mantener la vigencia principalmente de esa marca que la organización quiere establecer con sus consumidores, ¿no? Y principalmente se basa en la parte emocional, es decir, ¿no? Para poder lograr ese cometido, ¿no? Para que la marca se mantenga en vigencia la mayor cantidad de tiempo mediante este vínculo principalmente emocional, ¿no? Muy importante, ¿no? Y la neuroleyenda, chicos, hablando de lo que es un aspecto muy importante, que es algo complementario al neurobranding, chicos, es simplemente que cuando uno como empresa ya logra consolidar tal vez su marca ante sus consumidores, entonces ya crea un grupo de personas fieles, ¿no? O de clientes fieles, si queremos decir de alguna forma,
¿no? Entonces, esta neuroleyenda lo que trata de especificar bajo ese aspecto que les he mencionado, ¿no? De tener personas fieles ante nosotros, es que pase lo que pase, defiendan, bueno, lo que nosotros hacemos, ¿no? Ya sea desarrollar un bien o, bueno, prestar un servicio, ¿no? O tal vez la imagen que tratamos de transmitirle a los consumidores, no lo sé. Entonces, todo eso trata de abarcar lo que es la neuroleyenda, es decir, que esas personas que son nuestros fieles seguidores, nuestros clientes más constantes, no lo sé, siempre estén al pendiente de defendernos ante cualquier tipo de crítica, ¿no? Entonces, más o menos va por ese aspecto la parte de la neuroleyenda, ¿no? Entonces, por eso que les decía anteriormente que esta parte de la neuroleyenda es algo complementario del neurobreeding, ¿no? Entonces, chicos, dentro de este aspecto vamos a ver, ¿no? Estos dos grupos, ¿no? Más o menos en uno solo, ¿no? Como hemos visto la neurocomunicación y la neuropublicidad, ¿no? Lo hemos visto en esta parte de los 4 filtros, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esos 2 puntos en cuestión, ¿no? Entonces, primeramente, mencionarles, chicos, que hablando principalmente del neurobraiding, tal vez en un aporte que ha hecho principalmente este autor que se llama Chuck Pettis, ¿no? Que es autor de Technobrands, ¿no? Dice que, bueno, a través de la aplicación o lo que es el estudio del neuromarketing a través del neurobraiding, dice que el ser humano vive en 4 niveles de conciencia, ¿no? El primero dice que es el intuitivo, que es el más básico, ¿no? La vida o la muerte, esa eterna búsqueda de placer y de evadir el dolor, ¿no? Entonces, la más instintiva, en otras palabras, le podemos decir, ¿no? Por otro lado, tenemos el sensorial, luego tenemos el emocional y finalmente tenemos el racional, ¿ya? Entonces, chicos, mediante este vínculo que ahorita les acabo de mencionar, que ha mencionado este autor, dice que los seres humanos tenemos estos 4 niveles de conciencia, ¿no? Tal vez algo que tal vez les recordará cuando veíamos la parte de personalidad, ¿no? Tal vez algo parecido es esto, ¿no? Pero bueno, ¿a qué va esta situación que les menciono de estos 4 niveles de conciencia, ¿no? Según este autor, chicos, menciona o se dice que para poder hacer una buena gestión de la marca, ahí entra lo que es el neurobranding ya como tal, ¿no? Su aporte, ¿no? Dentro de la gestión de la marca. Dice que nosotros, al momento de hacer todo este proceso de crear una marca, poder establecerlo dentro de un mercado y obviamente que los consumidores los reciban de la mejor forma posible, dice que tenemos que tomar en cuenta estos 4 puntos de conciencia para poder aplicarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar a lo que les he mencionado anteriormente, ¿no? Primeramente, hablando de la conciencia a nivel intuitivo, ¿no? Que ya les he leído aquí, dice que es lo más básico, ¿no? El vivir o morir, ¿no? Tal vez la búsqueda del placer o del evadir dolor, ¿no? Entonces, esto lo podemos relacionar mediante la gestión de la marca que en primera instancia, ¿no? Y como sucede en general para los bienes y los servicios, es que sí o sí tienen que tener un fin para satisfacer una necesidad, más o menos. Entonces, eso es lo que podemos mencionar en este primer nivel de conciencia, hablando de lo que es lo intuitivo, ¿no? Luego, por otra parte, utilizar el otro nivel de conciencia que es el sensorial, ¿no? Hablando de lo que es el sensorial, ¿no? Y se recordarán de lo que hemos visto en la unidad anterior, cuando hablábamos de la percepción y la sensación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este nivel de conciencia sensorial, es todo lo que nosotros percibimos de nuestro entorno, ¿no? Entonces aquí entra todo ese aspecto de cómo poder comunicar de la mejor forma. Ahí entra, ¿no? Lo que les mencionaba la semana pasada de la neuropublicidad y de la neurocomunicación, el mejor mensaje, ¿no? Para que lo perciba de la mejor forma, ¿no? Más o menos por ahí va esa situación, ¿no? Y luego tal vez el nivel de conciencia más importante que maneja el neurobraiding es la parte emocional, ¿no? Entonces, como seres humanos, nosotros tenemos diferentes tipos de emociones, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la creación de las marcas, chicos, este aspecto emocional es muy importante, ¿no? Sobre todo si queremos crear esa conexión fuerte, ¿no? Con los consumidores, ¿no? Es por eso que si en muchas marcas tal vez nos llegamos a fijar, siempre tienen ese ámbito emocional o que te pone un poco sensible, ¿no? En lo que es el tema de los sentimientos principalmente, para, bueno, que se pueda crear ese vínculo fuerte y duradero, ¿no? Y que la marca se pueda llegar a establecer, ¿no? Y por último, lo que es la parte racional, ¿no? Entonces, esta parte racional o nivel de conciencia racional, chicos,
es de cierta forma todo lo opuesto tal vez de la parte emocional, ¿no? Entonces, este punto, hablando del nivel de conciencia racional, se puede llegar a mencionar como un punto que se llega a utilizar dentro de lo que es la gestión y la creación de la marca, principalmente si, bueno, nuestro perfil tal vez de lo que estamos tratando de condicionarle a los consumidores a través de la creación de una determinada marca es, bueno, tal vez algo muy, ¿cómo lo podemos decir? Algo muy específico, no sé cómo lo puedo decir de otra forma. En otras palabras, hablando de este nivel de conciencia, hablando de lo racional, podemos decir que, bueno, este punto está vinculado principalmente a que la marca que se va a crear es para poder lograr un punto o para la creación de bienes y servicios que están vinculados principalmente con, no sé, necesidades muy específicas, podría decirles, ¿no? En otras palabras, ¿no? Tal vez que la marca que se va a crear no necesariamente puede ser fácilmente vinculada con el factor emocional, ¿ya? ¿Qué situación, que puede llegar a suceder ese tipo de situaciones, ¿no? Hablando de lo que es las gestiones de determinadas marcas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de lo que es lo racional, chicos, les puedo mencionar los ejemplos tal vez de las empresas tecnológicas, ¿no? Que, bueno, a través de la creación de productos principalmente físicos o tangibles que se van desarrollando por diferentes tipos de empresas, buscan la creación de una marca utilizando el punto de vista racional, es decir, con puntos que realmente se puedan llegar a cuantificar, puedo decir, o a percibir de una forma más tangible que lo emocional, ¿no? Porque ahí hablamos de tanto lo emocional como algo más intangible y de lo racional como algo más tangible, ¿no? Que realmente sí se puede llegar a percibir de cierta forma, ¿no? O tal vez de forma más real, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es un punto que se toma en cuenta cuando hablamos del nivel de conciencia a nivel racional, ¿no? Sobre todo para perfiles de marcas que tratan de buscar aspectos mucho más técnicos en la creación de su marca, ¿ya? Ese es el punto que se me estaba yendo, ¿no? Aspectos más técnicos, ¿no? Es decir, crear la marca a partir de algo que el cliente realmente pueda llegar a percibir con sus sentidos de forma más real, ¿no? Es decir, la calidad, tal vez la duración del producto, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y hemos visto puntos de esos aspectos en anteriores unidades, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la situación, ¿no? Pero bueno, es un punto que más adelante también lo vamos a ver bajo dos puntos de vista, principalmente con el producto y con el precio. Pero como les decía anteriormente, ¿no? Para tener un mejor éxito, por así decirlo, o tal vez el camino más factible o más fácil, eso no significa que sea fácil en realidad, siempre va a tener un trabajo fuerte que hacer, ¿no? Para la creación de una marca principalmente, es utilizar el ámbito emocional, ¿no? Para crear un vínculo mucho más rápido, por así decirlo, y bueno, poder tener una marca establecida en un determinado mercado, ¿no? Bueno, entonces eso tenemos en este punto, ¿no? Entonces ahí de manera complementaria, todavía hablando de lo que es el neurobraiding, ¿no? Podemos decir lo siguiente, dice aquí al ladito, ¿no? Cualquier marca dice que pretenda ser exitosa debe ir ganando la preferencia del cliente escalonadamente, ¿no? Es decir, debe ganarse primero su confianza intuitiva, aquí hablando de los niveles de conciencia, ¿no? Y sentirse bien, ¿no? Entonces, es decir que para poder crear una marca, chicos, el producto o el servicio que se quiere llegar a posicionar tal vez con una determinada marca o tal vez la misma organización en general quiere crear su marca, es muy importante que lo que comercialicemos sí o sí llegue a satisfacer el servicio o mejor dicho, la necesidad de forma específica o por lo menos en la mínima de lo que requiere, ¿no? El consumidor, ¿no? Ahí podemos mencionar el umbral diferencial que veíamos en unidades anteriores, ¿no? Es decir, tratar de que a pesar de que nuestro objetivo tal vez sea crear una marca, que el producto sí o sí trate de cumplir con los requerimientos mínimos para satisfacer una determinada necesidad. Eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, eso tanto para la organización como para los consumidores, ¿no? Entonces, eso es lo primordial,
¿no? Si queremos tener de cierta manera el éxito que buscamos a través de la creación de la marca, ¿no? Entonces, con eso llegamos a cumplirle, ¿ya? Es decir, cumplimos con los requerimientos mínimos, por decirlo en otras palabras, ¿no? Y por otro lado, ya una vez que tengamos eso, podemos llegar a encantarles, ¿no? Entonces, utilizando tanto el nivel de conciencia sensorial, el nivel de conciencia emocional o el nivel de conciencia racional, ¿ya? Entonces, estos aspectos, obviamente, el sensorial lo vamos a utilizar sí o sí a través de los diferentes tipos de mensajes que nosotros vamos a transmitirle al consumidor para que éste reciba el mensaje, ¿no? Entonces, por otra parte, el mensaje puede ir más dirigido a lo emocional, ¿no? En algunos casos, y en otros casos puede ir más dirigido a lo racional, ¿no? Entonces, hay un ejemplo ya para que quede claro esta parte tanto de lo emocional como lo racional, ¿no? Entonces, podemos mencionar el caso tal vez de una empresa que hace una publicidad, no sé, supónganse Coca-Cola en la época de Navidad, donde generalmente muestra que Santa Claus va a llegar y que las familias están unidas, ¿no? Entonces, esos aspectos, por ejemplo, tienen que ver con un posicionamiento, ¿no? De su marca más a nivel emocional, es decir, que Coca-Cola trae esa unión familiar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, un caso de lo emocional, ¿no? Por otro lado, si hablamos de un vínculo principalmente racional, ¿no? Podemos mencionar un ejemplo de una publicidad tal vez de, bueno, a ver, ahorita se me va a ocurrir uno. Podemos mencionar, a ver, el caso de, bueno, de PlayStation 5, ¿no? Que ha salido el año pasado, ¿no? Deben conocer la consola de PlayStation, ¿no? Todos aquí. Entonces, ese es un caso que podemos mencionar de una gestión de la marca o del posicionamiento de la marca más a la parte racional. ¿Por qué? Porque de cierta forma, si vemos los aspectos que ha tomado en cuenta la empresa Sony, ¿no? Que es la gestora de esta consola, PlayStation, está más abocada a que se conozca los aspectos racionales de ese producto. Con eso en mente, poder posicionar de cierta forma su marca, que es PlayStation, ¿no? La mejor consola, con mejores gráficos, ¿no? Con mejor rendimiento en los juegos, ¿no? Con mejor almacenamiento interno para poder jugar, no lo sé, que tiene dos versiones, ¿no? Uno simplemente para juegos digitales y otro para juegos físicos, no lo sé, esos aspectos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ese ejemplo que les estoy dando de PlayStation tiene un ámbito mucho más inclinado a lo racional, es decir, son criterios, les he mencionado, ¿no? El rendimiento, la calidad, los gráficos, ¿no? El almacenamiento, son criterios que más fácilmente nosotros podemos llegar a percibir de forma más real, ¿no? Que el otro ejemplo que les he dado de Coca-Cola, que es el lado emocional, ¿no? Que es algo más intangible, ¿no? Porque hablamos de emociones, hablamos de sentimientos, ¿no? Pero si comparamos los dos, de cierta forma, les vuelvo a repetir, es más fácil conectar si utilizamos el ámbito emocional, ¿no? Pero no siempre vamos a poder utilizarlo porque, bueno, dependiendo el tipo de bien o servicio, el tipo de contexto en el cual estemos trabajando, entonces todos esos aspectos pueden llegar a suceder, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, hablando de lo que es el neurobraiding, ¿no? Tomando en cuenta estos 4 niveles de conciencia, ¿no? Entonces, un ejemplo más que les puedo brindar, chicos, y con eso voy a terminar esta parte del neurobraiding, ¿no? Hablando de estos niveles de conciencia, ¿no? Que no siempre pueden llegar a funcionar, ¿no? Tal vez han escuchado recientemente, voy a tomar un ejemplo aquí de nuestro ámbito local, que es de un joven chef, ¿no? Que ha hecho recientemente una salteña que está por dentro rellenada con chocolate, ¿no? Y he visto que muchas personas no lo han tomado bien, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tiene una mucho más ganancia, ¿no? Hablando del producto como tal, que es la salteña, tiene un posicionamiento más emocional y por eso la reacción de las personas que tal vez una reacción más inclinado a lo racional o un posicionamiento racional, ¿no? ¿Por qué? Porque es un producto tradicional de nuestra región, ¿no? Aquí de La Paz, de Bolivia en general, no lo sé. Entonces, es por eso que la gente ha reaccionado de esa forma, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Aunque si lo tratamos de observar del punto de vista racional, chicos, tiene algo de sentido que ese joven no significa que haya probado esa salteña, pero bueno, me iban explicando también algunas personas que
tienen conocimiento en el tema, que bueno, me decían que no está tan descabellado que este chef haga eso, porque la masa de la salteña es dulce, entonces puede llegar a combinarse con algo dulce también. El chocolate no estaría tan mal, ¿no? Habría que darle el beneficio de la duda entonces, ¿no? Entonces, pero bueno, como les decía anteriormente, tiene un aspecto mucho más inclinado a lo emocional y es por eso que, bueno, muchas veces no funciona ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, entonces es algo que ha sucedido, por ejemplo, en nuestro mercado local, ¿no? Con el joven que está tratando, ¿no? De comercializar la salteña rellena de chocolate, ¿no? Por dentro, ¿no? Bueno, entonces eso chicos, ¿ya? Entonces esto podemos mencionar principalmente hablando de esta parte, hablando del neurobrain, ¿no? Tomando en cuenta estos 4 niveles de conciencia, ¿no? El intuitivo, muy importante. Si su producto se va a posicionar como sea que se posicione, con una marca determinada, es muy importante que cumpla los requerimientos mínimos en la satisfacción de la necesidad, ¿no? Obviamente para tener la base fundamental. Posteriormente tenemos que pasar a tratar de encantarlo con una manera, de alguna manera con, bueno, con la marca que nosotros queramos crear, ¿no? Bueno, entonces eso tenemos en mente, ¿ya? Bueno, por otra parte, entonces, chicos, mencionando un ejemplo más, hablando de estos puntos, ¿no? De lo que es lo emocional y tal vez lo racional. Otro caso que tiene que ver con lo emocional, chicos, es el mundo futbolero, ¿no? Que tiene mucho de esta parte emocional, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy bueno que podemos llegar a mencionar para hablar sobre todo del posicionamiento emocional de lo que son las marcas, ¿no? Principalmente, por ejemplo, los fanáticos del Barcelona y el Real Madrid, ¿no? Que son dos equipos muy tradicionales en España, generan diferentes tipos de pasiones, ¿no? O como sucede aquí en La Paz, ¿no? Los que son hinchas de The Stronger y los que son hinchas del Bolívar, ¿no? Entonces, la forma en cómo van desarrollando su marca cada una de estas instituciones deportivas también tratan de vincularlo con este punto de vista emocional, ¿no? Sobre todo para poder posicionar mucho mejor lo que es su marca, ¿no? Entonces, ahí ya van aspectos como ser la adrenalina, ¿no? La hormona de la acción, diferentes tipos de feromonas, ¿no? O endorfinas, que de cierta forma generan placer, dice, ¿no? Hablando de lo que se ha estudiado dentro del neurobraiding, que hacen que, bueno, una marca tenga mayor vínculo con una determinada persona, ¿no? Por el desarrollo de estos puntos que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, eso es muy importante hablando de lo que es esta parte de el nivel de conciencia emocional, chicos, ¿ya? Entonces, eso tómenlo mucho en cuenta, ¿ya? Bueno, entonces ahí, simplemente hablando de esta parte del neurobraiding, ¿no? Entonces, para ir terminando este punto del targeting y posicionamiento, ¿no? Para terminar hablando de la neuroleyenda, ¿no? Entonces les he mencionado, chicos, que es una parte complementaria del neurobraiding, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos lograr esta parte de la neuroleyenda? Y que tengamos ya fidelidad, ¿no? En los consumidores y nos defiendan ante cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder? ¿O cómo podemos llegar a eso? ¿No? Entonces, va a depender mucho, chicos, tomando en cuenta si vamos a tomar el camino emocional para el posicionamiento o si vamos a tomar el camino racional para el posicionamiento, ¿no? Entonces, donde más éxito de cierta forma tiene esta parte de la neuroleyenda es, ya tal vez se imaginarán, es en la parte emocional, ¿no? Entonces, para ello, obviamente, tenemos que crear ese tipo de sentimientos en los consumidores para poder consolidar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, un ejemplo que les podría mencionar, chicos, hablando aquí tal vez de los medios de entretenimiento, es tal vez deben conocer muy bien esta saga, ¿no? De películas que se llamaban de Crepúsculo, ¿no? Que si no me equivoco, hace más o menos 10 años han terminado ya con la saga completa, ¿no? Entonces, chicos, este es un claro ejemplo, por ejemplo, de lo que sucede con la creación de la neuroleyenda, ¿no? La identificación de un grupo hace una marca específica, ¿no? Entonces, tal vez incluso ustedes tenían o han sido o conocen todavía a personas que han sido fans o han sido muy aférrimos, ¿no? A lo que es esta saga de películas, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un primer punto hablando de la neuroleyenda, ¿no? Diciendo
un alto grado de identificación de un grupo hacia una determinada marca, ¿no? La marca sería esa película, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que este tipo de entretenimiento, de películas, principalmente tiene un ámbito emocional, ¿no? Romance, amor, adolescente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es el punto que han tomado en cuenta para poder posicionar con un público determinado toda esta situación, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido posteriormente es que, bueno, las películas en sí han tenido diferentes tipos de críticas, principalmente negativas, ¿no? Y eso ha llevado a que las personas que se identificaban con esa marca en específico han llegado a defender a toda costa esta saga de películas, ¿no? Entonces, eso incluso lo hemos visto o lo han debido ver eh, no hace mucho, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo, chicos, de cómo se ha desarrollado, ¿no? De cierta forma, esta parte que les estoy mencionando, que es el último punto del targeting y posicionamiento, que es la neuroleyenda, ¿no? Entonces, más o menos de esta forma se va desarrollando, ¿no? Entonces, tiene mucho más éxito, chicos, les vuelvo a repetir, en la parte emocional principalmente, ¿no? Por otra parte, en lo racional, sí se podría llegar a prestar y llegar a dar, ¿no? Hablando de la neuroleyenda. Y bueno, obviamente no tanto, porque en consecuencia lo que sucede principalmente es que, bueno, si llega a un determinado punto que esa marca que tiene un posicionamiento muy racional y realmente llegamos a comprobar que algo no está bien, ¿no? Entonces es muy fácil poder eh, quitar, digamos, ese vínculo, ¿no? Fácilmente, ¿no? Es decir, si la calidad es un término para poder evaluar, ¿no ve? La calidad y la marca de un producto o un servicio, entonces, con eso en mente, podemos llegar a cuantificarlo muy fácil, ¿no? Entonces, en consecuencia, ya no es tan difícil ya no es tan fácil de defender, ¿no? Hablando de lo racional, pero en la parte emocional ya es algo más intangible, ¿no? Más propio de un grupo, de uno mismo, ¿no? Entonces es más difícil de poder comprobarlo y poder cambiarlo, ¿no? Entonces, es por eso que les menciono este ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, lo mismo puede suceder en el caso de los equipos deportivos, ¿no? Entonces, ahí tenemos el ámbito emocional más plasmado emocionalmente, ¿no? Hablando de los hinchas en general, ¿no? De cada equipo, ¿no? Entonces, si un equipo pierde o su equipo está mal, entonces sigue manteniendo de cierta forma ese sentimiento, esa emoción por esa marca que se ha creado alrededor de su equipo de fútbol, ¿no? Entonces es mucho más difícil de hacer cambiar, ¿no? Entonces a eso me voy, ¿no? Principalmente hablando de la neuroleyenda en la parte emocional y en la racional, ¿no? En el racional es mucho más difícil poder evidenciar que si algo está mal, entonces ya fácilmente lo podemos desposicionar, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso tenemos, chicos, en cuenta o tomamos en cuenta hablando tanto de lo que es el neurobraiding y lo que es la neuroleyenda, ¿no? Entonces, neurobraiding, simplemente la intensificación de la gestión de la marca. Entonces, una gran aplicación o un gran aporte que se ha hecho es este punto de los 4 niveles de conciencia, ¿no? Y bueno, la neuroleyenda, que simplemente es una consecuencia de hacer una buena gestión de marca, ¿no? Es decir, ya la defensa que puede tener nuestro producto, nuestro servicio, mejor dicho, nuestra imagen ante cualquier tipo de crítica, ¿no? Y quienes nos van a defender son las personas que, bueno, son nuestros clientes más fieles, por así decirlo, ¿no? Bueno, chicos, entonces, con eso en mente, vamos a ir terminando el punto que es targeting y posicionamiento, ¿ya? Bueno, entonces, con eso en mente, chicos, ya terminamos ese punto, ¿ok? Ahora nos tocaría ver el siguiente punto que es la inteligencia de negocios, ¿ya? Pero bueno, antes de continuar, vamos a ver si tienen alguna consulta o alguna pregunta. Bueno, entonces chicos, vamos a continuar un rato más y ahora nos toca ver, todavía viendo la unidad número 6, que es neuromarketing, el punto de inteligencia de negocios, chicos, ¿ya? Entonces, este punto, chicos, hablando de inteligencia de negocios, tiene que ver con un aspecto que se ha ido desarrollando dentro del neuromarketing y no solamente dentro del neuromarketing, ¿no? Sino que en cualquier campo de investigación, le podemos decir, para, bueno,
poder recolectar principalmente información y para posteriormente interpretarla, ¿ya? ¿Por qué? Por lo siguiente, chicos, ¿ya? Como han debido ir viendo en todas las materias que han visto hasta ahora y lo que hemos visto hasta aquí de comportamiento del consumidor, hemos hablado mucho de varios aspectos que caracterizan a los consumidores, ¿no? Hemos hablado de su percepción, hemos hablado de su comportamiento, de su personalidad, de sus características, de su proceso de compra, hemos hablado de cómo poder transmitirle un mensaje. Entonces, de ahí ha surgido, chicos, este punto que se llama inteligencia de negocios, ¿ya? Que vincula esos dos puntos, chicos, ¿no? Mucho les he hablado de transmitir un mensaje y estructurar un mensaje, ¿no? Y por otro lado tenemos las características, comportamientos, percepción del consumidor. Entonces, la inteligencia de negocios se encuentra en medio, chicos, ¿ya? Es un medio que nos permite recolectar información, ¿no? Es decir, recolectar las características, los atributos, cómo es el consumidor en general, para poder interpretarlo y poder utilizarlo, no solamente para, bueno, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Es decir, de alguna forma transmitirle algo y que sea mucho más cercano a nosotros, sino para otro tipo de aspectos, ¿no? No solamente en el marketing, sino en otros campos también se llega a utilizar, ¿no? Entonces, es por eso que surge esta parte de la inteligencia de negocios, ¿ya? Que es muy importante, ¿no? Entonces, en una definición técnica, la inteligencia de negocios es un conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías, chicos, que facilitan la obtención rápida y sencilla de datos provenientes de los sistemas de gestión empresarial para su análisis e interpretación, ¿no? De manera que puedan ser aprovechados para la toma de decisiones y se conviertan en conocimiento para los responsables del negocio, ¿ya? Entonces, como dice aquí, chicos, dice aplicaciones y tecnologías, ¿no? Entonces, nos referimos a diferentes tipos de softwares principalmente para poder hacer todos estos procesos de los que les estoy mencionando en la inteligencia de negocios, ¿no? Entonces, existen una gran variedad, chicos, ¿no? Tal vez incluso alguno de ustedes, tal vez que esté trabajando en alguna empresa, tal vez ya utiliza, tal vez dentro de su organización, estos puntos, ¿no? O aplicaciones para poder recolectar información, ¿no? Entonces, simplemente para mencionarles algunos, para poder hacer esta recolección de información e interpretación, tenemos la más general, ¿no? Que deben conocer ustedes, que es el Excel, por ejemplo, ¿no? Que te permite estructurar tablas, te permite utilizar diferentes tipos de aplicaciones que tiene el Excel, ¿no? Que te permite, de cierta forma, interpretar esa información que tú vas detallando dentro de las hojas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otra aplicación tal vez un tanto sencilla, ¿no? Que es la parte de WhatsApp Business, ¿no? Que es una aplicación para poder hacer la gestión de ventas a través de los medios digitales, ¿no? O a través de las redes sociales, ¿no? Que entraría también dentro de este campo de la inteligencia de negocios, ¿no? Tal vez no tanto para el tema de recolectar información, hablando de WhatsApp Business, pero sirve principalmente para agilizar los procesos con los consumidores, ¿no? Para poder agilizar los procesos de venta, ¿no? Tal vez automatizando mensajes, ¿no ve? Y todo ese tipo de situación para que puedan ver los catálogos de forma más directa, no lo sé, ¿no? Entonces, ahí simplemente para mencionar dos aplicaciones, chicos, ¿no? Entonces, dentro de las organizaciones existe una gran gama de aplicaciones que se pueden llegar a utilizar para poder hacer este tipo de situación, para poder recolectar información, para poder interpretarla y bueno, esto nos va a permitir principalmente aprovecharlo, ¿no? Como dice aquí, para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, hablando de lo que es neuromarketing, lo que estamos viendo ahora y lo que hemos visto en las anteriores unidades, qué información tendríamos que tratar de recolectar, ¿no? Tal vez las características más importantes que detallan a nuestros consumidores, ¿no? Tal vez como su personalidad, cuál es su comportamiento de compra, cuáles son los medios tal vez en los cuales tiene mayor percepción de la publicidad o de la promoción, no lo sé. Y varios aspectos, ¿no? Tal vez características demográficas, psicográficas, conductuales y geográficas, no lo sé. Entonces, toda esa información, chicos, para evidentemente
hacer la gestión, ¿no? De cómo es nuestro consumidor y poder darles ciertas cosas que nos permitan mejorar, ¿no? Como organización, ¿no? Entonces eso es muy importante. Hablando de este punto de la inteligencia de negocios, ¿no? Entonces, como les he ido diciendo, ¿no? Estas aplicaciones, existe ya una gran gama de aplicaciones que se utilizan dentro de este campo. Incluso hay organizaciones que dentro de las mismas van desarrollando sus propias aplicaciones, ¿no? Obviamente se requiere mucha inversión, ¿no? Y personas que sepan de esta situación, ¿no? Para poder desarrollar este aspecto, ¿no? Entonces, algo tal vez que les sonará, no sé si ya han recibido la capacitación por parte de la institución, ¿no? Que se va a utilizar a partir del día de mañana, ¿no? Tal vez ya les están mencionando una nueva plataforma virtual, ¿no? Para poder desarrollar las actividades, ¿no? Entonces, la plataforma que se está utilizando se llama, no me acuerdo ahorita el nombre, algo con Nexera, no me acuerdo, que bueno, va a permitir agilizar muchas situaciones tanto a ustedes como estudiantes como a nosotros los docentes, ¿no? Es una mejora tal vez para nosotros que somos los consumidores, ¿no? Por parte de la institución, ¿no? Es otro caso que les puedo dar, ¿no? Entonces, chicos, esto tiene que ver mucho con el ámbito informático, como pueden ver en resumen, ¿no? Entonces, esto permite principalmente tener la información mucho más rápido a la mano para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar un poquito de cómo de cierta forma se desarrolla esta parte de la inteligencia de negocios. En primera instancia, los alcances que tiene, ¿no? Que la información que se pueda filtrar, ¿no? A través de la inteligencia de negocios, qué tipos de alcances tiene, ¿no? Entonces, en primera instancia, los alcances que tiene la inteligencia de negocios, o en inglés, ¿cómo se llama? Business Intelligence, es de 3 puntos, ¿no? El nivel operativo, el nivel táctico y el nivel estratégico, ¿no? Entonces, no es nada complicado el tema del alcance, ¿no? Como ya se llegarán a imaginar. Cuando hablamos del alcance de la inteligencia de negocios a nivel operativo, nos referimos que estas aplicaciones o procesos o tecnologías que vamos a utilizar forman parte, hablando del nivel operativo, de la toma de decisiones que se hacen día a día en la organización, ¿no? Esto para poder realizar diferentes tipos de operaciones que se llevan en la empresa, ¿no? De día a día, ¿no? Entonces, un ejemplo que ya les he dado es el caso de WhatsApp Business, por ejemplo, ¿no? Que es una aplicación para hacer la gestión de las ventas, ¿no? Entonces, es un aspecto que se hace día a día, ¿no? Las ventas suceden día a día, ¿no? Entonces, a nivel operativo, ese es un ejemplo que les puedo llegar a mencionar, ¿no? Por otro lado, tenemos el nivel táctico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la inteligencia de negocios y su alcance a nivel táctico, nos referimos, chicos, principalmente a la información de cierta forma que estos medios nos pueden dar a corto y a mediano plazo, podemos decir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de corto y mediano plazo en el mundo empresarial, chicos, podemos hablar tal vez en lapsos de meses o en lapsos de un año máximo, hablando de corto y mediano plazo, ¿no? Y esto obviamente para poder conseguir objetivos que estén en ese lapso de tiempo, es decir, a corto plazo, ¿no? Entonces, esto para poder realizar acciones preventivas tal vez en esos procesos o en esos intervalos de tiempo para realizar distintos tipos de acciones, ¿no? Entonces aquí otro ejemplo que les puedo mencionar, ¿no? Es el caso del Excel, ¿no? Que les he dicho que es otra aplicación general, ¿no? Que se utilizan de forma muy general, ¿no? Para poder realizar esta actividad de la inteligencia de negocios, ¿no? Entonces aquí podemos hablar, ¿no? De los reportes mensuales de ventas, ¿no? Hablando de ventas que podemos hacer, ¿no? En Excel, ¿no? Nuestras tablas de ventas mensuales, de forma anual, ¿no? Tal vez ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí el nivel táctico, ¿no? Y por último tenemos a nivel estratégico, ¿ya? Como ya se imaginarán, chicos, cuando hablamos de la inteligencia de negocios a nivel estratégico, nos referimos a la información que nos va a servir para poder tomar decisiones y que tengan un impacto demasiado grande en la empresa, ¿no? Y además que estén destinadas para objetivos sumamente a largo plazo y que sean muy, pero muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, existen softwares, existen aplicaciones, incluso el mismo Excel te puede llegar a brindar algún tipo de subaplicación dentro
el programa como tal, para poder tomar ciertas decisiones en este alcance que es a nivel estratégico, ¿no? Obviamente que su principal particularidad, chicos, les vuelvo a repetir, es para decisiones que son sumamente pesadas o sumamente importantes para la organización, ¿no? Entonces, esos son los 3 niveles en primera instancia que tiene la inteligencia de negocios, ¿no? Entonces, dentro de estos 3 niveles los podemos llegar a utilizar, ¿no? Día a día para objetivos a corto plazo y para objetivos a largo plazo, ¿no? Entonces, ahí tenemos en primera instancia esos 3 niveles, ¿no? Entonces, continuando y todavía viendo esta parte de la inteligencia de negocios, chicos. Como ustedes bien saben, a este año que estamos, 2022, la tecnología en general en sí ha ido evolucionando de una forma muy agresiva, ¿no? Sobre todo con lo que ha pasado también con la pandemia, ¿no? Ha hecho que se aceleren ciertos aspectos tecnológicos que tal vez todavía no estábamos ahí tomándolos mucho en cuenta, ¿no? Entonces ahí solamente por mencionar un caso, ¿no? Entonces, esto sucede de la misma manera con lo que es la inteligencia de negocios, ¿no? Y todas esas aplicaciones, todos esos softwares que se han ido desarrollando para poder recolectar información, para poder procesar la información y poder interpretarla, ¿no? Entonces, algunos procesos que se han ido mejorando a través de los años, a través de la nueva creación de aplicaciones o el mejoramiento de otras aplicaciones antiguas, chicos, son las siguientes. Primeramente, ¿no? Que es la minería de los datos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de minería de datos, nos referimos simplemente a tener una base de datos registrada, ¿no? Algún tipo de estadística, ¿no? Recolectada por parte de la empresa y poder aprender de esa información para poder descubrir, como dice acá, mejores tendencias en grandes conjuntos de datos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, chicos, está muy de moda lo que es el comercio digital, el e-commerce comúnmente llamado. Entonces, eso de cierta forma, si nosotros hacemos ese tipo de transacciones, chicos, tal vez muchos de ustedes lo hacen, ya automáticamente pueden guardar tus datos, pueden guardar tu nombre, pueden guardar tu dirección, pueden guardar el número de tu tarjeta para que en siguientes ocasiones tú ya directamente ya aceleres lo que es el proceso de compra, ¿no? U otras situaciones, ¿no? Lo más utilizado en este punto de la minería de datos, chicos, es el uso del correo electrónico, ¿no? Generalmente para todo vínculo digital te piden un correo electrónico, ¿no? Entonces, si te registras con organizaciones que trabajan con este tipo de inteligencia de negocios, tal vez con un software muy sofisticado, entonces automáticamente he tenido algunas compras de unas empresas así, automáticamente te mandan mensajes a tu correo de forma automática dándote nuevos catálogos, nuevos productos, nuevas promociones, no sé, dependiendo a tu comportamiento de compra, ¿no? Y eso es para lo que sirve el tema de la minería de datos, chicos, que la organización cuente con una base de datos sólida de su mercado, de sus consumidores, para poder utilizarlo de cierta forma, como dice aquí, para ciertas tendencias que pueden suceder en el futuro, ¿no? Incluso tal vez, no sé si han visto ya estadística aquí como materia, pero para poder hacer ciertas proyecciones a futuro con esa información, con esa base de datos, que nos permita de cierta forma predecir ciertos aspectos que podrían suceder en el futuro, ¿no? Y mejorar las estrategias de marketing en las cuales nosotros estemos trabajando, ¿no? Entonces, para eso es muy importante tener una buena base de datos, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Entonces, para eso es un punto que se ha ido mejorando a través de la inteligencia de negocios, ¿no? Ya conocemos o conocen ustedes el tema de la nube, ¿no? Donde todo ya se almacena en la nube, entonces muchas empresas estas bases de datos las guardan directamente ahí, ¿no? Porque incluso hoy en día ya es un poco riesgoso tener la información, ya sea en un equipo, en una laptop, en una memoria, ¿no? Porque todo puede pasar, se puede dañar la computadora, se pueden perder las memorias, no lo sé, ¿no? Entonces, muy importante esta parte de la minería de datos, ¿no? Número 2, y con eso tal vez vayamos terminando para que vayan preparándose para su examen. Tenemos la generación de informes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de generación de informes, chicos, hablamos de compartir el análisis de datos con las partes interesadas para que puedan sacar conclusiones y tomar decisiones, ¿no? Entonces, algo relacionado con la parte de la minería de datos, ¿no? Si tenemos una buena base de datos,
Entonces vamos a tener una gran biblioteca de información, ¿no? Y dependiendo a los requerimientos que tengamos en las actividades que hagamos, ¿no? En nuestro caso, marketing, no sé, ya fácilmente vamos a poder generar distintos tipos de documentos, informes o desarrollar informes para esos determinados acontecimientos, ¿no? Entonces, supónganse, yo tengo mi base de datos tal vez de los consumidores del año 2021 desde el 2010, supónganse, ¿ya? Está almacenado y todo eso, ¿no? Entonces, el día de hoy, supónganse que el gerente de ventas nos pide, no sé, hacer un análisis del comportamiento que ha tenido los consumidores en los anteriores 5 años, ¿no? Entonces, yo fácilmente voy a la base de datos, consigo la información y además de eso, solamente de los clientes de 5 años, como les estoy dando en el ejemplo, me dice, quiero la información de esos clientes, su comportamiento de hace 5 años, pero solamente de las mujeres, ¿no? Y mujeres que consistan en una edad de 18 a 30 años, supónganse, ¿no? Entonces, con esa base de datos, yo voy así seleccionando la información requerida y armo un informe y la puedo interpretar de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, es algo también muy importante y también que se ha ido desarrollando de mejor forma a través de los años con diferentes tipos de softwares que se han ido creando, ¿no? En estos últimos años, ¿no? Entonces también es un proceso que entra dentro de lo que es la inteligencia de negocios y que se ha ido mejorando a través de estos años, ¿no? Que es la generación de informes, ¿no? La creación de reportes, incluso mucho más sencillas, ¿no? Tal vez crear filtros, ¿no? Entonces el mismo Excel, les vuelvo a repetir, el Excel es la aplicación genérica que podemos mencionar de la inteligencia de negocios, te permite crear tablas en las cuales tú puedes llegar a filtrar información, ¿no? Y eso de cierta forma te permite interpretar y analizarla de una forma mucho más sencilla, ¿no? Bueno, entonces eso tenemos, chicos, hablando de esta parte de inteligencia de negocios y los procesos que incluyen, ¿no? Entonces, minería de datos, ¿no? Tener una buena base y la generación de informes, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir continuando simplemente con el restante el día de mañana. Ya por el día de hoy vamos a ir terminando el avance correspondiente hasta aquí.